Muy bien, buenos días, hermanos. Ok, estamos contentos de poder visitarles. Es la tercera vez que estamos por acá. No sé si ya nos recuerdan, pero yo algunos rostros sí, otros no. Y pues estamos contentos de ser parte de este tiempo de adoración pública que el Señor nos ha concedido. El día de hoy quiero que podamos meditar, pensar en la palabra, y yo les voy a rogar dos cosas importantes. La primera, a la iglesia esté dispuesta, ¿verdad? Abra su alma, deje que el Señor trate con su vida, y a quienes pues han estado recientemente viniendo y a quienes hoy nos visitan puedan escuchar esto de parte del Señor, indistintamente de los errores del que transmite el sermón. ¿De acuerdo? Yo quiero que oremos y que Dios nos guíe. Mi Señor, delante de tu presencia estamos. Y no hay otra manera, Señor, de estarlo si no fuera gracias al único mediador que puede hacer posible esta maravillosa verdad, y ese es tu Hijo, el Salvador. Así que en tu nombre venimos, mi Señor, para rogarte que nos trates el alma. Que puedas tú, Señor, hacer uso de la porción de esta mañana, no solamente para la edificación del pueblo tuyo, no solamente, Señor, para la regeneración de aquellos que aún no son parte de tu pueblo, sino también, Señor, para la gloria de tu bendito nombre, como lo dice tu palabra. Usa, Señor, tu espíritu y tu palabra con poder, como siempre lo haces. En el nombre de Jesús. Amén. Yo les pido que vayan a sus Biblias, si son tan amables, al libro de San Mateo, capítulo número 24, y aunque vamos a estar revisando todo el contexto de este pasaje, solo quiero que demos lectura al versículo relevante y del que haremos nuestro estudio, nuestra predicación la mañana de hoy. Mateo capítulo 24, versículo número 13. Dice la Biblia en Mateo capítulo 24, versículo 13, un texto que es conocido, que es peligroso si no se lo entiende bien, y también es un texto al que se le rehúye porque, claro, hay muchas cosas que se podrían decir si no se entiende bien. Por eso que el Señor nos ayuda a entenderlo hoy. Mateo 24, versículo 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El sermón de esta mañana se titula La perseverancia como una insignia del verdadero creyente. Para los que tienen la muy buena costumbre de anotar, ese es el título del sermón. La perseverancia como una insignia del verdadero creyente. Hermanos, tanto en la historia antigua como en la historia reciente, múltiples son los personajes que no solo han sobresalido, sino que han afectado la vida de la sociedad como tal, tanto en el pasado como en el presente, ¿verdad? Y esa afectación, como lo digo, ha beneficiado, ha afectado para bien. Ese es el caso, por ejemplo, de este hombre del pasado llamado Thomas Edison. ¿Quién fue Thomas Edison? Bueno, fue un científico norteamericano, ¿verdad? Inventor de múltiples cosas, escuche, múltiples cosas que sin ellas nuestra vida cotidiana no sería tan sencilla. Por mencionarle algunas cosas que este inventor norteamericano llamado Thomas Edison pudo hacer. Por ejemplo, él inventó el telégrafo, él inventó el micrófono. Esto ustedes no me podrían escuchar de la manera como me están escuchando si Thomas Edison hubiera inventado el micrófono. Él inventó el micrófono, él inventó las baterías, lo que necesitamos para que nuestros carros funcionen, que nuestros celulares permanezcan vivos. Bueno, Thomas Edison lo hizo. Él inventó el kinestoscopio, que es una especie de cajita para proyectar, ¿verdad? Fotos. Él inventó el fonógrafo, ¿verdad? El dictáfono. Y bueno, hermanos, tantas otras cosas más. Las bombillas de luz, los focos. Thomas Edison fue el hombre que Dios usó para poder beneficiar a la sociedad. Este, sin duda, es y fue un personaje que poseía una grande inteligencia. Sin embargo, aunque hoy lo vemos como un hombre de éxitos innegables, su vida estuvo acompañada de múltiples fracasos. Fracasos que no solo, ¿verdad?, tuvieron que ver con sus inventos, sino también con su vida como persona.
Se dice que antes de crear este elemento de almacenar energía, la batería, Thomas Edison fracasó cerca de 10.000 veces. Y en una entrevista entonces le decían, señor Edison, ¿qué se siente haber fracasado casi 10.000 veces en una sola cosa que no funciona hasta ahora? Y entonces él responde, cito textualmente, él dice, ¿fracaso? No, no son fracasos. Y dice, al contrario, ahora conozco 10.000 maneras de cómo no se debe realizar una batería para almacenar electricidad. Así que si tuviéramos nosotros que escoger un calificativo para la práctica de este hombre, nosotros y identificarlo, sin lugar a dudas, el calificativo que usaríamos para él sería perseverancia. Este hombre, sin lugar a dudas, era un sujeto perseverante. Nada más cercano al éxito probado que esta, la perseverancia. Es pues entonces la perseverancia la que hace, por ejemplo, que una hormiga arrastre un grano hasta su casa, ¿verdad? No importa los obstáculos que tenga alrededor, no importa cuántas veces se le caiga el grano, ella lo arrastra y lo hará tantas veces como sean necesarias. ¿Por qué? Porque no se da por vencida, es que es un animal o es un insecto, perdón, perseverante, ¿verdad? Lo mismo hace, por ejemplo, que una gotera irrumpa en la roca dura y termina haciendo un agujero. Es la perseverancia. Y bajo esa misma línea, hermanos, es la perseverancia lo que identifica de forma segura a aquel creyente genuino en su andar en la fe. Así como la lluvia identifica al invierno y así como las flores a la primavera, de esa forma la perseverancia es la insignia que señala y atestigua en favor de aquella persona que profesa ser de Dios. Ahora, yo sé, hermanos, que no es sorpresa para la mayoría de ustedes, ¿verdad? El que a veces nosotros tengamos que observar ese devenir triste de gentes que por un tiempo, por ejemplo, yacen en la senda de la fe y luego por un momento simplemente sucumben en el error, sucumben ante el pecado y con una facilidad inexplicable, así como llegaron a la fe, de repente están de vuelta al mundo. Nosotros hemos sido testigos de eso, ¿verdad? Gente que vino muy motivada, se paró en la brecha de la causa de Dios y que por alguna razón, meses o quizás años después, no están en esa senda que un día vociferaban y profesaban de una manera pública. La pregunta es, ¿qué les pasó? Bueno, tuvieron todo menos perseverancia, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando una persona se comporta así? Bueno, esta persona provoca de esta manera no solo desaliento al que intenta encaminarse en la senda, sino que sofoca la fe de otros y rebaja a deshonra el buen nombre de nuestro amado Señor. Respecto a esto, un sabio reflexionó y dijo lo siguiente, escuche, él dijo, quienes hacen tal cosa ignoran que su acto malvado es tan irreverente y contrario a sus almas que es semejante a abrirle la jaula a un león y es semejante a golpear un enjambre de abejas sin protección. El único que condena su vida a la desdicha grotesca del mundo es aquel que de forma irreverente decide darle la espalda a quien podría haber sido su sanador, su dueño, su salvador. La Biblia hace una descripción muy figurada de aquellos que, debiendo estar en el sendero, hoy ya no lo están. ¿Ok? Y aquí usa dos figuras bastante, no solo figurativas, sino que también no dignas de, por ejemplo, traerlas a colación cuando estamos en la mesa. Las compara con dos animales quienes poseen prácticas bastante inusuales. El uno es un perro, y el otro es un cerdo. El uno, es decir, el perro, que luego de vomitar su alimento, debido a que su estómago no lo soporta por alguna razón inexplicable, vuelve otra vez a ese vómito, ¿verdad? Causando algo, una escena totalmente repugnante para nosotros, ¿verdad? El otro animal con el que compara la Biblia esta conducta de la no perseverancia es el cerdo, quien luego de ser aseado, limpiado, no tiene reparos en volver a revolcarse en el lodo pestilente del que fue sacado. Permítanme citar el texto donde dice esto. Eso está en 2 de Pedro 2, versículos 20 y 22. Dice así literalmente el texto, 2 de Pedro 2, 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos,
su postrado estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué texto más duro? Y que identifica a aquellos que, debiendo estar, ya no están. Yo crecí en una iglesia pequeña, de campo, antigua pero pequeña, y cuando vine a la fe tenía 16 años, ahora tengo 43. Han pasado más de la mitad de mi vida y mucha gente que estuvo allí cuando el Señor trató conmigo, mucha, por no decir casi toda, no está. La pregunta viene siendo, ¿qué les pasó? ¿Será que la fe es un deleite momentáneo y que cuando me harto lo desecho? ¿Será que la fe es algo optativo por el cual yo puedo en algún momento, dependiendo de mi estilo de ánimo, tomarlo y si deseo simplemente lo pongo a un lado porque por ahora no es tan importante? Amados míos, no es así. La fe es un tesoro y un tesoro que no nos pertenece. Un tesoro que se nos ha otorgado y una gracia en la que se nos ha involucrado, que no es nuestra y que por gracia pertenecemos a ella. Irse es no solo una irreverencia, sino es violar todo principio de gratitud y golpear nuestra propia alma, lacerarnos a nosotros mismos. Por eso es que creemos fehacientemente que el creyente verdadero no se lo nota tanto por su vestimenta, solamente por su Biblia bajo su brazo o por su manera de saludar cristianoidemente. Se lo nota porque llega a la fe, se queda en esa fe y nunca se va de esa fe. Y eso tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre? Perseverancia. Ante este tipo de prácticas constantes que nosotros vemos en el pueblo de Dios, de gente, al igual que esta ilustración fuerte que dice Pedro, como un perro que vuelve a su propio vómito. ¿Qué figura más fea? Bueno, así es como Dios mira al que diciendo ser creyente deja las filas de la fe para dejar de... Bueno, nosotros creemos algo, creemos que el que es creyente siempre será creyente. Tendrá momentos, ¿verdad?, de debilidad, pero estará siempre allí. Pero el que no es creyente, ¿verdad?, ese deserta y se va. No creemos tanto en el creyente apartado que está, hay gente que tiene 3, 4, 5, 10 años y le preguntamos, ¿y usted es creyente? Sí. ¿Y qué pasó? Y lo veo tomando, farreando, ni se congrega. Es que soy un creyente apartado, estoy apartado ahora. Eso no existe, eso no existe. Esa es una invención moderna. El creyente es como el padre, que puede tener exabruptos, enojos, pero nunca se va de la presencia de su hijo. Es como un esposo. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta es esta. Ante este triste pero cierto escenario, nos invade la pregunta inevitable, ¿por qué ocurre tal cosa? Porque aunque nosotros estamos claros que el creyente nunca se debe ir, algunos se van. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué ocurre? ¿Qué puede ser más complaciente al alma humana que Cristo? ¿Por qué la deserción de personas aparentemente firmes en la fe es cada vez más normal? ¿Estamos todos nosotros los creyentes expuestos a este tipo de posibilidades? ¿Qué debemos hacer los ciudadanos del reino para no sucumbir ante este tipo de exabruptos y no terminar como ellos? Bueno, el título de nuestro sermón posee la respuesta de forma simple y concisa. ¿Qué debemos hacer? Bueno, perseverar. Y la Biblia está llena de este principio debido a que es el recurso por excelencia para la no deserción. Por ejemplo, Hebreos capítulo 10, versículo 35 dice, ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Deuteronomio capítulo 5, versículo 32. Deuteronomio 5:32 dice, tengan cuidado pues de hacer como el Señor su Dios les ha mandado, no se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. Proverbios capítulo 23, versículo 17. Proverbios 23, 17 dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, más bien en todo tiempo permanece tú en el temor del Señor. Isaías 26, 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti
persevera. Lucas capítulo 8, versículo 15, pero en cuanto a la parte que cayó en buena tierra, estos son los que al oír con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y llevan fruto con perseverancia. Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, es decir, si nos quedamos. Santiago capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida. Segunda de Juan, versículo 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y podríamos seguir citando muchos pasajes que hablan de la perseverancia. Por supuesto, también tenemos el texto que va a ser base nuestro, ¿verdad?, la mañana de hoy, y es, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Metámonos pues ese pasaje y vamos a verlo bajo los tres siguientes encabezados. Veremos en este pasaje tres cosas. En primer lugar, veremos el escenario de esta perseverancia. ¿En qué escenario hay que perseverar? Bueno, el escenario que nos muestra Mateo 24 es un escenario de tribulación. En segundo lugar, vamos a ver el tiempo de esta perseverancia. ¿Por cuánto tiempo, pastor? ¿Será que hay un momento en que nos podemos tomar vacaciones? ¿Te imaginas, no? Imagínate a un creyente que diga, ¿será que un día, un domingo dejaremos de venir al culto? ¿Será que, pero por qué no? ¿Por qué no un domingo quedarnos durmiendo como lo hacen los vecinos? Un día, por lo menos dejar de, solo un día. Amados míos, es que no hay opción. No se puede, es como el respirar. Es como que usted me diga, ¿y será que podemos dejar de respirar una horita nomás, por favor? Porque me fatiga el respirar. No, lo necesita. La fe es una necesidad del alma. ¿Y cuál es la perseverancia? El texto dice hasta el fin. Y luego veremos, en tercer lugar, la garantía de esta perseverancia, que es salvación. Así que veremos entonces estas tres cosas: el escenario, su tiempo y su garantía. Partamos desde el principio. Veamos el escenario en donde la persona o el creyente tiene que perseverar. Mateo capítulo 24 es un texto muy extenso que reúne una serie de eventos, hermanos, en una porción muy específica. El relato aquí descrito se suscita debido a que hay una pregunta que han hecho los apóstoles del Señor, ¿verdad? Sus discípulos, y en el versículo 2 le hacen esta pregunta, la cual reúne al menos dos eventos. Cuando Cristo responde a la pregunta de sus discípulos, el Señor en su respuesta piensa en dos eventos, ¿verdad?, que a veces se tienden a confundir. Y por eso muchos creen que Mateo capítulo 24 es un texto exclusivo solo para el futuro que aún no nos llega. Pero les tengo que decir que Mateo 24 sí contiene información de algo que está por venir aún, pero también tiene mucho que ya pasó. Estos dos escenarios es uno la destrucción del templo de Jerusalén y el otro es el fin de este siglo, es decir, la conclusión de toda esta era. Con respecto al primero, ya pasó la destrucción del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén y sus edificaciones aledañas fueron destruidas y reducidas a nada en el año 70 después del nacimiento del Señor Jesús. Luego de que Cristo viniera por primera vez, una guarnición rebelde de judíos se levantó en contra del Imperio Romano, logrando por un breve tiempo algo de independencia. Pero luego vino un general llamado Tito, ¿verdad? Sitió la ciudad de Jerusalén y la conquistó de una manera terrible, ¿verdad? Los judíos rebeldes se atrincheraron en el templo y el general Tito lo que hizo fue acabar con esa resistencia, no pidiéndoles que se rindan, sino lo que hizo fue quemar el templo, y una vez que lo quemaron, ¿verdad?, todo el oro que había en el templo obviamente se derritió y se metió debajo de las piedras. Y luego que se dieron cuenta que el oro estaba derretido debajo de las piedras, tuvieron que los soldados sacar las piedras para tomar el oro, cumpliéndose de esta manera la profecía de Cristo cuando dijo que no quedaría allí piedra sobre piedra. ¿Ves? Versículo 2 de Mateo 24 dice:
¿Veis esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Históricamente se dice, ¿verdad? ¿Verdad? Que eso fue lo que pasó. Para los discípulos, obviamente, la destrucción del templo solo podía estar relacionada con el fin del mundo. De ahí que son las preguntas que ellos hacen. Sin embargo, el Señor es cuidadoso en decirles que aunque esto se suscitaría, esto todavía no sería el fin, sino que seguido a esto habría una serie de eventos universales antes de que el fin real se lleve a cabo. Y una de las cosas que sucederían eran la perseverancia de los creyentes genuinos aún en medio de estas tragedias enormes. Cristo señala que antes de que el fin se suscite, le precederán una serie de acontecimientos catastróficos que van desde tragedias naturales como terremotos, tsunamis, enfermedades de todo tipo, hasta una apostasía campeante. Y también nos habla de enfriamiento espiritual, engaños mutuos, traición, aumento de la maldad, etcétera, etcétera. Y es en medio de esta descripción de tragedia es que el Señor expresa nuestro texto en consideración. En medio de todo este caos social, moral, geográfico, vamos a decirlo así, va a haber una luz de perseverancia de aquellos que son parte del pueblo del reino. Van a quedarse y van a perseverar. Note la cantidad de circunstancias adversas que rodean a los justos antes del fin. Y estas circunstancias son enormes. Mire, por ejemplo, vaya a su Biblia, Mateo 24, versículo 5 dice, diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Eso es parte del proceso, ¿verdad?, de ataques contra el pueblo de Dios antes de que el fin se suscite. Versículos 6 y 7 nos habla de guerras, rumores de guerras, naciones levantadas unas contra las otras, pestes, hambrunas, terremotos, ¿verdad? Versículo 9 nos habla de tribulación, de muertes, de sus cercanos, de aborrecimiento. Versículo 12 nos habla de la maldad multiplicada, nos habla del enfriamiento espiritual de muchos, ¿verdad?, en su derredor. Así que, mis amados hermanos, la perseverancia del creyente a la luz de este y muchos otros textos nos es presentada en un escenario para nada beneficioso. Y esto ha sido la tónica constante en la iglesia desde siempre. Siempre ha habido falsos profetas, siempre ha habido tsunamis, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido guerras, siempre ha habido daños morales. Nosotros como nación ahora estamos experimentando un mal social terrible. No sé si aquí en la sierra, pero en la costa, amados míos, vivimos casi como, no sé, como Haití a veces. Es terrible porque hay lugares y hay momentos en los que ya escuchar que secuestraron al vecino, que asesinaron al primo, o que no sé, o que los negocios cierran, ya ni siquiera nos sorprende. ¿Sabes? Se ha normalizado la maldad. Por nuestras zonas es así. Es tan común los secuestros. Hace unos años eso nos alarmaba. Hoy es parte de. Y el pueblo de Dios vive en medio de eso, ¿verdad? En medio de estas zozobras. ¿Por qué? Porque la Biblia sí lo explicó. La pregunta es, ¿cuál va a ser la conducta del creyente en medio de eso? Perseverar. Ese es el escenario, un escenario de ataques. Ayer, la semana pasada, en el día del Señor pasado, hablaba con un hermano de nuestra iglesia y él me contaba lo difícil que le ha sido, por ejemplo, mantener su fidelidad en el tema de ser un buen compañero, en el tema de no coimar, en el tema de no falsear datos. Y entonces él lloraba y me decía que por eso tiene muchos problemas con su jefe, porque lo han multado tantas veces porque no camina bajo el ritmo que el sistema dice que hay que caminar en la empresa. Y entonces él me decía, pastor, tengo ganas de votarme, quiero salirme, no sé qué hacer. Y entonces, claro, la respuesta que yo le daba es, hoy tú y yo no vivimos con policías detrás de nosotros, no vivimos encarcelados, pero cuando la Biblia dice que tú y yo como creyentes vivimos persecución, eso es parte de la persecución. Mira, ser fiel a Dios significa afligir el alma, porque en medio del contexto en el que vivimos, no se puede vivir bien. Porque mientras los demás pagan, tú tienes que hacer la cola. Porque mientras los demás tienen un amigo allá en la ANT, ¿verdad?, y no mandan sus carros, sino que por puro trámite, tú tienes que ir y aguantar, y eso es aflicción.
Porque mientras los demás pagan sus multas, tú tienes que, ¿verdad? Simplemente coimean y no pagan sus multas, tú sí lo tienes que hacer. Cuando los demás no trabajan las 8 horas porque son sabidos, ¿me entiendes? Porque ellos saben hacer trampa, tú se los tienes que hacer. Eso causa aflicción. Es parte de la persecución de ahora por ser creyentes. La palabra que aparece aquí como perseverar es la palabra griega hupomeno. Y la palabra hupomenos puede ser traducida como padecer o quedarse bajo, como cuando han visto a los niños cuando tienen miedo y se ponen detrás del papá. La figura de hupomeno es un poco esa, es decir, permanecer, no irse, sufrir pero no irse. Es figuradamente aguantar, es resistir, es soportar, es tener entereza, es perseverar. Es decir, que la perseverancia es inconcebible si ésta no se experimenta en un escenario adverso a ella. Por eso se llama perseverancia. Escuche, cuando un cristiano no lidia con conflictos, tiene que replantearse su fe. Porque uno es perseguido por la internet, uno es perseguido por el pecado servido en bandeja por tus amigos. Y uno tiene que luchar y pelear. Cuando usted en la mañanita se sube en su carro, ora al Señor y dice: Señor, quiero llegar, ir a mi trabajo y volver otra vez a mi casa limpio. Con ojos limpios, solo para mi mujer, no para ninguna otra mujer. ¿Eso es sencillo? No, no lo es. Cuesta, hay esfuerzo detrás. Pero como eres creyente y tienes claro el hupomeno en tu corazón, es decir, la perseverancia sin irte, tú resistes y vuelves a casa limpio. ¿Entiendes eso? En otras palabras, perseverar es más que simplemente permanecer estático en algo, sino más bien demanda una determinación suprema o superior a mis fuerzas, en donde a pesar de lo que acontezca en derredor mío, mi alma yace resuelta a no soltarse por ninguna causa, ni a renunciar por alguna oferta atractiva que nos presente el adversario. Dicho de otra manera, la perseverancia es una ley en el corazón del cristiano genuino que lo vuelve un rehén voluntario de su Señor, quien resuelve quedarse a su lado, aunque eso implique perderlo a veces todo. Por tanto, perseverar no es tan sencillo. Perseverar es sufrir, perseverar es pelear, perseverar es mortificar, a veces es ceder. No es quedarte con la razón, aun cuando la tengas. A veces hay que quebrarse. Si eso significa aguantar en la fe. Perseverar es ceder, perseverar es rendirse. Perseverar, mis amados, es condescender, es ofrecerse a sí mismo, es humillarse, es bajar los brazos, es abrazar, es aceptar que eres débil en tus fuerzas. Pero a la vez que tienes todo eso, ser perseverante es depender de Dios, es luchar en el Espíritu, es aprender a decir no, es huir del pecado y la tentación, es golpear mi propio cuerpo de forma constante, es huir de la pasividad y abrazar la piedad como elemento único de victoria, es someterse a los principios divinos, es buscar el rostro del Señor cada día, intencionalmente, devocionalmente y sin excusas. Eso es perseverar. ¿Cuesta leer Biblia, sí o no? Por favor, no me diga que ama hacerlo. No hablo de el principio, hablo de la lucha con la carne. Claro que cuesta leer Biblia. Claro que cuesta. Cuesta orar, cuesta congregarse. Y tienes que pelear contra ti mismo para vencerte a ti mismo. Y entonces, ¿dónde tenemos que resolver, verdad, quedarnos? Y hacer uso de esta palabra, hupomeno, quedarme por la causa. De forma simple, la perseverancia es imposible lograrla sin la asistencia fiel del soberano Señor sobre nosotros. Por esa causa es que Él ha colocado como un elemento esencial de su pacto una porción de temor intrínseco en cada ser salvado, para que estos no solo no puedan irse de la fe, sino que estos no deseen irse jamás. Nosotros creemos en la teología del pacto, creemos que cuando el Señor nos salvó, no solamente nos hizo nuevo,
sino que nos tomó y nos colocó pactualmente dentro de su pueblo. ¿Sabe lo que significa eso? Que nunca más nos iremos de ahí. Es decir, el creyente no solamente se va a quedar perseverando gracias a un acto pactual sellado por la sangre de Cristo en mi favor, sino que dice Jeremías capítulo 32 versículo 40, que es el pasaje del pacto, dice: y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. El pasaje completo dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, sino que pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Entiendes eso? ¿Sabes por qué usted, creyente verdadero, aunque a veces sí ha deseado, incluso ha considerado la deserción? Es decir, ¿sabes qué? Ya no quiero, ya no aguanto. Al final terminas quedándote. ¿Sabes por qué sientes eso? Pues lo sientes porque Dios se ha asegurado de preservarte. Y esa perseverancia sí depende de tu esfuerzo en un sentido, pero primariamente depende de que Dios se ha asegurado de que no te vayas. Así que indistintamente del escenario que nosotros vivamos, un empleo complicado, un matrimonio difícil de sobrellevar, hijos rebeldes, ¿me entiendes? Quizás pecados ocultos. Debes luchar contra todo eso. Ese escenario más los muchos más que acabamos de leer en Mateo desde los primeros versículos, tú tienes que perseverar. Entonces, la pregunta es: ¿en qué escenario debe perseverar el creyente? Amados míos, no es en un escenario de facilidad. Por eso, ¿cuánta molestia nos debe causar estas predicaciones fetiches y falsas de que cuando vienes a Cristo todo se pone bien? Eso no es cierto. De hecho, es lo contrario. Ustedes lo saben, ¿no? Es más, Cristo dijo: ¿quiere ser mi discípulo? Sí, agarre su cruz y sígame. ¿Verdad? ¿Quiere seguirme? Bien. Tiene que saber que los enemigos primarios de su vida de fe serán los de su casa. Así es como funciona, ¿no? Hay dos caminos, el ancho y el estrecho. Métase por el estrecho. Es difícil. Pocos optan por él, pero ese es el correcto. Así que, ¿cuál es el escenario de la perseverancia? Es un camino de dificultad. Pregunta, amigo y hermano, ¿usted lo vive? Bueno, no se asuste cuando llegue ese mal diagnóstico sobre el ser que ama. Cuando vaya al hospital y le digan que las cosas no están bien. O cuando tengas que vivir, no sé, un tipo de extorsión. O alguien intente hacerte daño. O pierdas a alguien que amas. Por favor, que no se te ocurra preguntar: Señor, ¿por qué? Sabemos por qué. Es el escenario de vida del creyente. No es otro nuestro escenario de vida, hermanos. Pero aquí viene una parte preciosa que escuché de Charles Spurgeon alguna vez. Él decía: sin embargo, a pesar de que Dios nos ha dicho que el escenario en el que los creyentes vamos a conducirnos es un escenario conflictivo, difícil, por gracia de Dios, no siempre lo es constantemente, ¿sí o no? Pregunta: ¿recibió una mala noticia el día de hoy? ¿Cuántos han recibido una mala noticia hoy? ¿Ayer? Quizás en toda esta semana, ¿entiende? Amaneciste bien, con tus hijos bien, con tu esposa bien, con tu trabajo bien. ¿Y sabe cuál es el problema cuando esas dádivas de Dios están presentes? Es que nos ocurre, lo predicaba ahora con los muchachos en el campamento, a nosotros hay algo que se llama el poder de la costumbre. ¿Y qué es esto? Es que a veces nos acostumbramos a cosas que son dádivas. Y como nos acostumbramos a recibir dádivas, terminamos creyendo que esas dádivas son un derecho. Y entonces ya no agradecemos por esas dádivas, sino que las demandamos. Es lo que le ocurre a nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos creen que tenemos la obligación de amarlos todo el tiempo. No. Nosotros los amamos porque amamos amarlos. Y aun cuando estos hijos se vayan y tengan 30, 40 años, seguimos decidiendo amarlos. No estamos obligados a amarlos. Nosotros amamos amarlos. ¿Entiende la diferencia? Pero los hijos se olvidan de agradecer a veces y sienten que el padre está obligado a tener que darle cosas. No, no están obligados. Son beneficios que te dan por amor. Por eso un padre prefiere no comprarse cosas, andar con la misma ropa, con los mismos zapatos. ¿Y qué crees? ¿Que le complace? En un sentido sí, porque él ama
que tú estés bien. Pero los hijos olvidan y a veces empiezan a demandar, ¿no? Ya no piden, papá, ¿podrías por favor ayudarme con esto? Sino que necesito un par de zapatos, quiero plata. El hijo que pide así olvida que es deudor. Olvida que todo eso son dádivas. Y le quiero hablar a los muchachos aquí. Escucha, jovencito, tu padre es una bendición de Dios, su sola presencia. Y no te atrevas a decir, es que es bravo. Gracias a Dios por la braveza de tu padre. Porque si tu papá no fuera bravo, probablemente estarías en otro sendero. Ay, que estoy enojado porque en la iglesia son muy duros. Gracias a Dios que la iglesia, ¿verdad?, se esfuerza por mantener la luz encendida, el candelabro encendido. Porque si no fuera así, fuera otra sinagoga de Satanás, como lo dice Pablo. ¿Entiendes, mi hermano? Así que el punto aquí es, la vida de fe se tiene que vivir en un contexto o en un escenario de conflictos constantes. No te asustes pues cuando lleguen, sino más bien da gracias a Dios de que pudo ser peor, porque siempre puede ser peor, ¿verdad? Dice nosotros tenemos nuestra confesión de fe histórica, la confesión de fe. En el capítulo 17, voy a citar, esta es la confesión de nuestra iglesia a la que estamos adheridos. Y quiero solo leerles porque esta confesión es preciosa en cuanto a su contenido. Dice con respecto a la perseverancia de los santos, dice el capítulo 17, párrafo 1, dice, aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y aunque les surjan azotes, muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados, a pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede ensombrecérseles y oscurecérseles por un tiempo. Él, sin embargo, sigue siendo el mismo y ellos serán guardados sin ninguna duda por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad, por siempre. ¡Qué cosa más bonita! Es decir, si usted es un creyente, nunca más dejará de serlo. Y si en algún momento usted se creyó creyente y se fue al lago cenagoso del mundo, no se crea la farsa de que es creyente apartado. Entienda, nunca lo fue y fue un farsante en medio del pueblo de Dios. Porque el que es verdaderamente creyente, indistintamente del escenario, persevera. Hebreos capítulo 11 habla de toda una galería de la fe. Y habla de hombres que fueron aserrados, mutilados, mujeres recibieron a sus esposos muertos. Y hay un sinnúmero de descripciones, pero jamás desertaron. ¿Sabes cómo morían los cristianos de antaño? Cantando en medio del circo romano, listos para ser despedazados por los leones, pero jamás claudicaron a su fe. Hay tantas historias de hombres que vivieron en el pasado y que vivieron perseverando, ¿no? Hay una historia bien linda que dice que estaban en la hoguera un ciego y un paralítico, pero estaban siendo quemados por causa de su fe. Y en medio de las llamas dice que el ciego le decía, hermano, ánimo, solo un poquito más, porque dentro de poco yo veré al Salvador y tú podrás correr a abrazarlo. ¿Te imaginas ese poder de fe? Es que no hay nada, mi amigo,
Mi hermano, que tenga el poder para arrebatar la fuerza contundente y poderosa del cambio que hace el Espíritu de Dios a través de su Evangelio. Por eso, cuando dice Romanos, ese pasaje que nos enseñaron en los discipulados, Romanos 8, 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y incluye esto, y ahí dice, ni lo presente. Te pregunto, hermana, hermano, ¿qué estás pasando en el presente? Cada uno de ustedes tiene su propia historia y cada uno de ustedes tiene su propia situación. Pero aún cuando sea difícil, ni siquiera eso te puede separar del amor de Dios, aun si es un pecado con el que peleas y peleas. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Creo que me queda poco tiempo, no me han dicho cuánto tiempo, pero vamos a avanzar ya. Segundo punto. Hemos hablado entonces de que la perseverancia se tiene que experimentar en un escenario de tribulación. Pero en segundo lugar, la perseverancia tiene un tiempo. El texto nos habla de que esa perseverancia tiene un espacio de tiempo. El versículo dice, hasta el fin, ¿verdad? Claro, ¿por cuánto tiempo tenemos que aguantar? Esa es la pregunta que le hacía hace un instante, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Aquí debe haber creyentes. Esta es una iglesia que tiene algunos años, ¿verdad? ¿Cuántos años cumple esta congregación? Disculpen, pastor. Les tomé la lección, ¿ah? Es decir, yo no nacía cuando ustedes ya estaban establecidos. Oh, bastante. Y quiero preguntar, ¿quién vino y quién aquí está presente cuando se fundó la iglesia? Hacen su mano los que estuvieron cuando se fundó esta iglesia. Mi hermana. ¿Quién más está por ahí? Mi hermana. Mi hermano. Son testimonios vivos. Son patriarcas acá. Entonces mis hermanos podrían decir, pastor, ya he servido 40 años, pues. ¿Hasta cuándo tengo que aguantar? ¿Por cuánto tiempo más? ¿Llegará un día que de este lado de la eternidad nos tengamos que tomar un tiempo? Y la respuesta es no. Nuestro texto deja muy en claro que esta lucha, este acto determinante se culmina únicamente en el fin. El texto dice hasta el fin. El que persevere hasta el fin, esa palabra o esa más que palabra, en griego esta frase hasta el fin es una sola palabra, la palabra telos, que significa propiamente el punto al que se apunta como límite, o es la conclusión de un acto, de un estado, ¿verdad? Telos es allá, un poco esa es la idea, esa es la figura. Allá, no, pero quédate acá, no, allá, es decir, hasta que se termine todo esto. Y entendemos que esta expresión hasta el fin es hasta cuando tu vida se termine o hasta cuando el Señor venga a hacer juicio sobre este mundo, porque los creyentes entraremos al día de la eternidad, donde ya la palabra fin ya no tiene sentido de mencionarla, ¿cierto? Debido a que es Dios, amados míos, quien ya se ha involucrado en nuestra perseverancia, es de entenderse que Él jamás dejará a media hasta la acción. Por tanto, de la forma en como nos lo dice Pablo, por ejemplo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que la manera, él dice, estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto será verdad siempre, todo el tiempo de nuestro peregrinar. Debemos pues entonces saber que esta perseverancia contempla todo el acto de nuestro peregrinar en toda la línea de existencia de nuestra vida sobre esta tierra, desde que le conocemos hasta cuando dejemos de existir. Es decir, la no renuncia a mi fe desde que vine a ella hasta que el Señor me lleve o me venga a buscar. Alguien podría decir que el hecho de haber militado por un tiempo en la fe, ¿verdad? Quizás le minimiza un poco el castigo, porque alguien podría pensar eso. De hecho, nosotros vivimos en un contexto donde se nos enseñó que uno puede hacer cosas para ganarse el cielo. Es más,
Yo tengo vecinos y familia que cuando yo les hago un favor me dicen frases como esta: bien, gracias, se ha ganado un escalón más al cielo. ¿Han escuchado esa expresión? ¿Por qué dicen eso? La razón por la que lo dicen es porque el concepto del sistema es que si tú haces cosas buenas, de alguna manera la cercanía a la eternidad con Dios se hace más corta y que quizás el peso de tu pecado quizás se vuelva más liviano. Y es por eso que la gente intenta hacer cosas buenas para poder ganarse el cielo, pero les tengo que decir, bueno, sabemos qué es lo que eso significa, ¿verdad? Que no es por obras, dice la Escritura, ¿verdad? No es así. La deserción es similar a la inacción. No eres parte de algo por estar ahí de forma intermitente, sino por ser fijo y constante en este algo. Tú no eres creyente por estar de vez en cuando cerca de Dios. Eres creyente porque te has anclado a Dios. Así como tú no puedes, por ejemplo, ser esposo a veces. Imagínate un esposo que diga, yo tengo a mi familia, pero a veces nomás. No se puede ser esposo a veces. Si eres esposo, siempre debes ser esposo, ¿verdad? Tú no puedes ser hijo a veces. Si eres hijo, siempre serás hijo. Que tengas disgusto en el camino es otra cosa. Pero hijo, una vez que se lo es, siempre se lo es. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una vez que alguien entra a la fe, nunca se va y se queda, ¿hasta cuándo? Soso, hasta el fin. ¿Verdad? ¿Recuerdan ustedes ese pasaje que el Señor citó luego de haber explicado la conducta de los hijos del reino en Mateo capítulo 5? Él dice, concluyendo su sermón, dice, muchos me dirán en aquel día, Mateo 7, desde el versículo 21, dice, Señor, Señor, echamos fuera demonios en tu nombre. Nosotros hicimos cosas. Y mira lo que el Señor le dice en ese pasaje. No les dice, es verdad, yo te vi una vez o a veces. ¿Cuál es la respuesta del Señor en ese pasaje? Nunca. Nunca. ¿Entiendes eso? Es una sentencia. No por estar más o menos cerca, no por ir a veces a la iglesia, no por casi, no. O usted se queda con Cristo o es contra Cristo. De hecho, que el Señor así lo menciona, ¿verdad? El que no es conmigo es contra mí. El que no junta conmigo desparrama contra mí. No existe el cristiano nominal, el que está en el intermedio. Mira, yo no soy ni malo ni tan bueno, estoy como en la mitad. Ese pensamiento significa que eres demasiado malo para reconocer tu extensa maldad. No se puede estar más o menos allí. Cristo les dice, yo nunca los conocí. Y mira la expresión que dice, hacedores de maldad. Esa palabra, hacedores, da la idea de un alfarero, de alguien que construye, de alguien que tiene una fábrica y que construye. ¿Sabe cómo califica Cristo a aquel que está y no está? Lo llama como alguien que como que se ha montado una fábrica de maldad. Es un hacedor de maldad. Por eso nosotros debemos analizar bien nuestra fe, porque no podemos ser intermitentes en ella, ¿verdad? El otro día nosotros tenemos en Patricia Pilar un lugar llamado Luciérnagas, que es nuestra casa ahí, y allí funciona el campamento. De hecho, algunos de los jóvenes aquí han ido a Luciérnagas, al campamento. Y en el campamento tenemos una tirolesa, una cosa que hemos colgado, hay un cable de acero que te lleva hacia otro lugar. Es alto y tienes que ponerte un arnés, da un poco de miedo. Y entonces viene un niño que tendría unos 7, 8 años y se sube la escalera y se va a subir. Yo le digo, oye, ¿estás seguro de que te vas a subir? Y me dice con una seguridad, me dice, que el que tenga miedo a morir, que no nazca, me dice. Parecía poeta ese muchacho. Hasta vergüenza me dio preguntarle. Lo que hice fue, le puse el arnés y se fue ese muchacho. O sea, lo que él me trató de decir es, yo estoy seguro. O sea, no me pregunte eso, yo estoy seguro de lo que estoy haciendo, así que amárrame esta cuestión y mándame. Así de convincente, así debe ser la convicción del creyente. No solo a veces, no solo por un rato, no solo cuando todo está bien, sino ¿hasta cuándo? Soso, hasta el fin.
los años que te falten. A algunos le faltarán 20 años todavía por acá, a otros. Por favor, dejen de señalarse entre ustedes. Algunos nos quedarán algunos días, quizás ahora bajando de la cordillera, el Señor nos llame. Perdón, hermano Lucho, que me vino trayendo en su carro con su familia. No soy agorero de un desastre, solo digo, todos sabemos el día en que el reloj de arena de nuestra vida fue volteado, pero no sabemos cuándo esa arena se acabe. El punto a donde quiero llegar es, quédate firme hasta cuando te toque ir a la presencia del Señor, ¿de acuerdo? Amén. No es hasta que me canse, no es hasta que se vuelva difícil, es hasta el fin, amados, hasta el fin. Hebreos 10, 37 y 39 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, dice el pasaje, no agradará a mi alma. ¿Te das cuenta? El que se toma esas vacaciones, lo que hace es presentarse ante Dios y Dios se desagrada de él. Pero nosotros, dice el escritor de Hebreos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Para preservación del alma. Vamos a preservar el alma, indistintamente del escenario. No importa lo que perdamos, no importa si es difícil, ya Cristo lo dijo. Vamos a ser fieles hasta el fin. Amén, hermanos. Eso nos lleva a nuestra última parte, que es más cortita, estoy terminando mi sermón. Eso nos lleva al tercer punto, que es la garantía de esta perseverancia. Ya hemos visto que la perseverancia es una insignia del creyente en un escenario de tribulación. Hemos visto en segundo lugar que la perseverancia es no solo un momento, sino soso. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Pero, ¿hay algún beneficio de esta perseverancia? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, vamos a hablar de una garantía que nos da el texto. Dice el texto, y el que persevere hasta el fin, ¿qué tendrá? El texto, versículo 13, ¿qué dice? Y el que persevere hasta el fin será. Bien, y ahí hay mucha confusión porque alguien podría decir, pastor, significa que yo tengo que aguantar hasta el fin para ser salvo. Es decir, y si no aguanto hasta el fin, no soy salvo. Vamos a explicarlo un poquito. Vamos a tratar de explicarlo un poquito. Debido a que esta perseverancia está anclada en la misma persona de Cristo, no solo resulta imposible deponerla, sino que nos provee la garantía ciertísima de que la salvación final será nuestra recompensa. El que persevere hasta el fin será salvo, del griego soso, como lo decíamos. Esa palabra soso será librado, será guardado. Creo que todos aquí estamos claros de que ese será salvo. De ningún modo se está refiriendo a la salvación judicial y legal de nuestras almas, ¿verdad? Estamos claros que no se refiere a la salvación de nuestras almas, porque la salvación de nuestras almas es una garantía pactual de parte de Dios, ¿de acuerdo? Estamos claros en eso, ¿verdad? Así que lo que vamos a hacer es mirar esta expresión ser salvos, que aquí se nos presenta y en otras partes de la Biblia también, al menos de dos maneras. Ese ser salvo se refiere en primer lugar a ser salvos de forma temporal y en segundo lugar ser librados de forma eterna. Cuando hablamos de ser librados de forma temporal o salvados de forma temporal, hace referencia de ser salvados o cuidados de toda circunstancia descrita en el mismo pasaje de Mateo 24. No que el creyente sea librado de las adversidades, pero sí que será librado de sucumbir de forma completa en estas adversidades. Antes del versículo 13 se ha mencionado guerras, rumores de guerras, gente desertando, ¿verdad? Injuriadores, todas estas pestes, todas estas cosas vienen contra el creyente. Y cuando el texto dice, el que persevera hasta el fin será salvado, en un sentido lo que está diciendo es, aunque lidie con ellas, va a tener gracia para poder recuperarse, frentearlas y salir libre de estas. Ese es en un sentido temporal a lo que se refiere la palabra soso, ¿verdad? El Salmo 34 lo explica de esta manera. En el versículo 19 dice, muchas son las aflicciones del justo.
Pero ¿qué dice la otra parte? Memoríceselo cuando vayan a casa. Este texto es precioso. Tiene que sabérselo de memoria. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Ahí hay una salvación temporal o física o circunstancial que el Señor, ¿verdad?, efectúa o ejecuta en favor de los suyos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes no han tenido que lidiar con situaciones que después de vivirla ustedes dicen, gracias al Señor, no me fue mal? O nos libramos de este accidente, gracias al Señor, ¿sí o no? Mientras que el mundo dice, ¡ay, qué suerte que tengo! El creyente que dice, gracias al Señor. En un sentido, esa expresión, será salvo, se refiere a ese tipo de acciones de Dios, temporales y circunstanciales, en las que Él envía a su ángel a acampar en derredor nuestro. ¿De acuerdo? 1 Corintios 10:13, bajo esta línea, dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. ¿Verdad? Estoy citando otra versión, pero la idea es, Dios no nos evita la prueba, pero sí nos garantiza que saldremos de ella, ¿cierto? Es lo que dice el salmista en el Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará, y muchas cosas dice ahí, pero al final dice, pero aunque ande en valle de sombra de muerte, no, él no dice, ¿qué valle de sombra ni muerte? Como yo estoy con Dios, ni me deja meterme ahí, no. Aunque ande en ellos, y David sí que anduvo en valles de sombra de muerte. Pero ¿cuál es la confianza de él? Yo no voy a tener a esos valles en los que tengo que estar. ¿Por qué? Porque es Él el que estará conmigo y Él me salva y me guarda. Incluso delante de mis enemigos, Él adereza mesa. Es decir, construye un banquete de mi parte, aun cuando mis enemigos construyan, ¿verdad?, allí guarniciones contra mí. Esa es un poco la idea. Así que en un sentido, cuando dice será salvo, se refiere a circunstancias en las que Dios está involucrado para beneficiarnos. Pero luego también sí se refiere al tema eterno, pues es la diferencia de ser guardados hasta el fin de Jesucristo y por supuesto de la condenación justa que Dios traerá a los hombres injustos. Nosotros creemos, hermanos, que el creyente verdadero es alguien, como lo dijimos hace un instante, es alguien que se quedará no por obligación, no por presión, sino por amor y por convicción. Este se quedará hasta el fin. ¿Recuerdan la historia, la ilustración usada por Cristo con las vírgenes sabias y las insensatas? Bueno, las vírgenes sabias representan a este grupo, ¿verdad?, de creyentes verdaderos. Las otras representan a los cuasi creyentes, o más bien dicho, los no creyentes disfrazados de creyentes que parecen creyentes pero que no lo son al final, porque no perseveran hasta el fin ni están listos. Mas el que persevere hasta el fin eternamente estará listo. El otro día escuchaba una predicación preciosa que hablaba sobre, que dice la Biblia que somos una novia en espera, ¿verdad? Somos la novia de Cristo que ha sido desposada por el Señor y que está esperando a que su amado venga por ella, ¿verdad? Y una novia desposada, lista para recibir a su amado, no tiene tiempo para distracciones. ¿Te imaginas una novia vestida de novia y no sé, pues pensando en, qué sé yo, en el viaje a la playa, o cómo hacerse los pies, o cómo dormir? No, una novia no está pensando en eso. Ella está arreglada lo más bonita posible, mirando que llegue, que nada interrumpa su espera, hasta que al fin llega su esposo. Bueno, cuando dice persevera hasta el fin, habla de los creyentes listos para irse con el Señor, todos los días. Así que sí se refiere también a la salvación de las almas. El creyente espera y espera y espera hasta que el Señor, como decía Gerardo Jiménez, o lo saque de este mundo o lo venga a buscar de este mundo. Así que perseverar hasta el fin se refiere de ser guardado del mundo por un tiempo, pero también, ser salvo significa ser guardado de algunas cosas en este siglo, pero también se refiere a ser preservado hasta que el Señor venga por él.
En el pacto de redención que leemos en Jeremías 32:40, que leímos hace un instante, ¿verdad? Donde dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, se nos devela esta salvación eterna. Y el elemento que nos es asegurado pactualmente es la intervención de Dios en este pacto de salvación. Y lo hace bajo la siguiente resolución: pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. El creyente siempre se quedará y será salvo hasta el fin. No solo que perseveraremos hasta el fin porque poseemos una salvación tan grande, sino porque el dueño de dicha salvación ha decidido involucrarse en ella preservándonos. Así que no nos iremos de su redil no solo porque seamos fieles, sino porque Dios se ha asegurado de que así sea. Por tanto, ningún creyente verdadero que se congrega en esta iglesia local no solo no abandonará, no solo que no se irá, no solo que no se retractará de su fe, sino que se antepondrá ante tal opción de forma contundente y segura. Y la razón por la que lo hará es porque el autor de nuestra salvación, Dios, se ha asegurado de colocar un temor intrínseco en nuestro ser, que aunque teniendo la opción de irnos, no la desechemos por el resto de nuestra existencia. Juan 6:68 dice, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Recuerdan? Ese es el sentir del creyente. Cuando el creyente tiene la opción, porque tenemos opciones de desertar, ¿sí o no? Pero en el momento en que solo siquiera consideramos la opción, huimos y decimos, ¿pero a dónde vamos a ir? ¿A dónde? ¿Acaso hay una opción mejor? No la hay, de ningún modo. Sino más bien clamamos como el salmista en el Salmo 73:25, ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Hay un amor, el Señor se vuelve el amor del alma del creyente. Concluyo entonces diciendo lo siguiente. Quiero cerrar mi sermón recordándoles que la obra del ministerio, la iglesia y todo lo que esto involucra, escuche, todo esto que hicieron en antes, la graduación, las clases, el seminario, la perseverancia, el ser fiel, el servir en algo. Hermanos, todo eso es parte de una empresa que yace en los cielos, cuyo dueño es Dios, cuyo gerente es Dios y cuyo supervisor también es Dios. Y quien lleva, por supuesto, dado que Él es el dueño, el gerente, el supervisor y todo es Dios, Él es entonces el que se lleva los réditos de forma completa. Usted, por tanto, y yo, solo somos peones indignos que por pura gracia hemos sido invitados a participar de su obra. Y así que, dado que nosotros somos solo peones invitados por gracia a ser parte de su reino, de su obra, entonces lo que significa entonces que nosotros debemos comportarnos pues como tales. Usted y yo solo somos eso, invitados a su obra. Esto implica que la obra aquí ni se culminará ni se detendrá si usted un día decide desertar. Es muy común escuchar en iglesias a personas, sobre todo cuando hay divisiones, que yo espero en el Señor que eso no ocurra en este lugar, que no es mi sermón hoy, pero quiero hacerlo como forma conclusiva. Nunca somos tan serviles al mismo demonio como cuando osamos romper la hegemonía del cuerpo de Cristo. No importa si dices que tienes la razón. Ah, que el pastor me miró mal, es que no me dan atención. Tú no eres nadie para romper el cuerpo de Cristo. Nadie puede irrumpir el cuerpo de Cristo, no se atreva. Pero hay gente que lo hace y divide la iglesia. Y mucha gente se va diciendo entre sí, ¿verdad?, que pareciera que si Él no está, esto se acaba. ¡Qué pensamiento más burdo! ¡Qué pensamiento más carnal! Entérate, la iglesia es de Cristo. Yo edificaré mi iglesia, dijo Él. Y si quiere, paren al mismo infierno y abran las puertas del infierno. ¿Sabes qué? Ese infierno no va a prevalecer porque la iglesia es suya. Porque no hay nada que se le ponga enfrente.
Es suya, Él es el dueño, Él la compró, Él la amó, Él la preserva, Él la cuida, la guarda y la limpia a veces de personas como las que acabo de mencionar. Él hace la obra. Por tanto, si usted es parte de esa preciosa obra en perseverancia, debe saber que es altamente bendecido. Cada vez que cruza esa puerta, usted tiene que saber que es bendecido y beneficiado por esa gracia inmensurable de Dios, porque lo tiene siendo parte de un cuerpo del que usted no es digno. ¿Entiende eso? Es suya la iglesia. Él es el dueño, nosotros solo somos invitados a ella. Es más, la Escritura afirma que si en algún momento, ¿verdad?, alguien osa romperla, pues tendrá que simplemente irse con lo suyo, porque no lo logrará. Eso no quita, hermanos, nuestro encargo serio de permanecer firmes y fieles hasta que el dueño y señor de la iglesia venga por ella de forma definitiva. Él va a volver. Sí lo sabía, ¿verdad? Amén. El gerente vuelve. Perdón, el dueño vuelve. El amo y señor de la iglesia vuelve y lo hará pronto. Y lo hará de forma sorpresiva. Nadie lo sabrá, pero lo hará. Y dado que el dueño viene pronto, y dado que somos invitados por gracia a ser parte de su obra, mi ánimo y conclusión de mi sermón es este: quédese firme hasta el fin. No se vaya. Que cuando tengamos, que si yo vengo dentro de 10, 15 años, los pueda volver a ver más grandes. Que cuando el Señor venga los encuentre firmes, con las manos en el arado, peleando hombro a hombro con otros, no entre otros, sino junto a otros, contra el verdadero enemigo que es el mundo y el pecado. No se vaya, hermano. Resuelva quedarse en la fe. Y esa resolución no es solamente decirse a sí mismo, es tomar decisiones. Decisiones tales como, por ejemplo, si no tienes clara tu salvación, si tú estás aquí y dices, pastor, yo vengo pero no estoy seguro si soy hijo de Dios, resuelve la seguridad de tu salvación. Habla con el pastor, con los líderes, con alguien que te enseñe, porque si sigues así no vas a perseverar. Yo ya soy creyente pero nunca me he bautizado. ¿Qué espera? ¿Qué espera? Eso también es perseverar. No es porque no solo es perseverar, sino perseverar bien. Usted tiene 3, 4, 5 meses viniendo a esta iglesia, haga algo más que solamente estar. O hay gente que puede estar quizás años en la iglesia, cómodo, sentado, viniendo los domingos. Amigo mío, así no es la fe. Eso es semejante a un novio que tiene 15 años de novio y no se quiere casar. Eso no tiene sentido. Uno se pone de novio para casarse, ¿verdad? Si no, no te pongas de novio, vas perdiendo el tiempo y te estás quemando. Entonces, perseverar no es solamente quedarse, sino que es quedarse bien. Resuelve los conflictos en tu casa, habla con tus hijos, sé un buen sacerdote de tu hogar, sé un buen creyente dentro de la iglesia, honra al Señor con tus bienes, entra al discipulado, escuche, mande a sus hijos a las clases para que en la próxima graduación tú puedas ver a tus muchachos. Golpea tu cuerpo contra tu propia carne, mortifica tus pecados. Alaba al Señor, honra el día del Señor. No te vayas de viaje, no creas que tienes derecho. El día del Señor es del Señor, no es tuyo. Yo no puedo robarme lo que no es mío. El domingo es de Dios, no es tuyo. ¿Entiendan eso? Y Él ha decidido que en su día hay que congregarse en el cuerpo suyo, al que perteneces. Sé parte de la membresía de una iglesia. Hagan lo que ordenadamente se demanda de un creyente. Así es como se persevera. Y se persevera hasta el fin. Que Dios tenga misericordia de ustedes y los anime mucho. Espero no haber sido cansón o quizás un poco brusco con ustedes, pero solo quise transmitirle lo que el Señor puso en mi corazón transmitirle. Leo la última parte del versículo 39 de Hebreos, porque dentro de poco el que ha de venir vendrá y no tardará, pero el justo vivirá por fe,
y si se vuelve atrás, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a orar y a dar gracias al Señor. Amado Señor, gracias por esta tarde ya, por concedernos meditar en tu verdad. Gracias por la disposición de mis hermanos y porque tu palabra siempre tiene algo que decirnos y tiene una manera muy especial de confrontarnos. Espero que ese así haya sido el caso el día de hoy, Señor. Bendice a esta iglesia, bendice este testimonio, bendice este candelabro encendido en esta ciudad. Haz que siga siendo fiel, Señor, este rebaño a tu causa y que no desistan, sino que hagan lo correcto, no por un tiempito más, no hasta cuando se cansen, sino hasta el fin, Señor. Gracias por ellos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos.